¿Vamos? ¿A dónde tengo que mirar yo, Fran? Esa es tu cámara, esa es la de medio, la que vos quieras. Amigos, buenas noches. Estamos nuevamente en una edición de Fixico en vivo, saliendo para toda nuestra gran comunidad de bicis. Hoy con un gran invitado. No necesita presentación. Es fixero, mecánico, basquetbolista. Está con nosotros hoy. Emanuel, un gusto. Acá está. Aquí está con nosotros. Un aplauso, por favor. Para Emma. Emma, es un honor tenerte acá. Igual. Estamos enormemente agradecidos. Qué bien. Y me encanta ver el taller así. Y que nos has prestado tu lugar, ¿no? Está hermoso. Y hermoso. acá con la caprichosa que está... ¿Te gusta mi bici? Sí, es hermosa. Alta bici. No te Alta la puedo bici. robar porque sería bastante obvio, pero... No, hay un par, ¿eh? Mira. Hay un par. No, pero esta es la tuya, ¿viste? Comprás lo mismo y ya estás vos. No, aparte. Ya tu lugar estás jugando vos. Aparte está tipo, mirá, impecable. Sí, no. Impecable. Se bañó para la ocasión. Siempre. En esta noche de gala que tenemos con Emma. Así que bueno, amigos, están disponibles las preguntas que quieren hacerle a Emma. Muchos ya la conocen. Algunos no, así que justamente como algunos tal vez no lo conozcan, vamos a conocerte un poquito más, Emma. Y para eso vino Emma, para justamente compartir con nosotros este momento. Un placer. El placer es nuestro. ¿Cómo llegó, Emma, el Fixie a tu vida? El fijo a mi vida llegó como, o no sé si el fijo, la bicicleta en sí. Mi tío corría, mi viejo corría. Yo arranqué a los 12 años más o menos. Arranqué a correr, entrenar, a andar en bici. Y en un momento dejé un poco de entrenar porque ya había entrenado bastante tiempo. Te estoy hablando quizás que a unos 20 años, una cosa así. Y empecé a ver que tenía un montón de partes de bicicleta dando vuelta por mi casa. Esto estamos hablando año 2011. Tenía pisteros viejos por ahí, ruedas por allá dando vuelta. Había un par de ruedas que tenían las masas rotas. Y tenía el primer cuadro que armé, o mi primer pistero, que ese lo armé muy chiquitito, era la bici de mi viejo. Mirá. Y después había quedado en Una carga desuso. emotiva. Sí, era aparte un cuadrito lindo, talle 56. Yo andaba a los 14 años, 15 años con un talle 56, pero una cosa así, que de hecho ese cuadro era la bici con la que corría mi viejo. Mirá. Después, bueno, fui comprando bicis mejores, qué sé yo, y ese cuadro empezó a quedar dando vueltas por ahí. No estaba roto, no estaba nada más que estaba desarmado y era 56. Y en un momento necesitaba una bici para ir a laburar. Empecé a juntar las partes que tenía en mi casa. Como te digo, agarré el cuadro, agarré un manubrio, un coso, qué sé yo, y había una masa que estaba rota, ¿no? Entonces cuando le enroscaba el piñón zafaba. Agarré la masa, le puse el piñón, le pegué 2 puntos con la eléctrica y esa fue mi primer bici piñón fijo. Wow. Memorable. ¿Ahí? Problemas técnicos. Volvimos. Y bueno, esa fue la primer bici que armé fijo, ¿no? Claro. No tenía nada, era una bicicletita comuncita, pero era la bici que usaba todos los días para ir y venir a trabajar, para hacer Y era tu cosas. viejo. Sí, y era la bici que estuvo siempre ahí, Claro. como en nuestra casa. Después de eso, empecé a andar cada vez más, cada vez la usaba más, cada tanto salía a hacerme alguna rutita. Ya esto estamos hablando más mediados del 2011. A principio del 2012 encontré siempre el que busca encuentra, y en internet encontré una página que se llamaba Simplificate. ¿Qué Era- hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? No, entré en una página, ¿no? Que era como un foro. Ok. Que era, no sé, mis primeros encuentros que fueron con una comunidad de fijo que había en Argentina. Tipo, no sabía que había tanta gente que andaba en fijo y que había una página. Claro. Entonces, página no, foro. La gente hacía preguntas, algunos le respondían, y ahí empecé a tener más contacto con las relaciones. La diferencia de, no sé, de por qué usar un skid patch con otro, o cosas así. O ver que cada vez empezaba a haber más bicis y que ya no era solamente un cuadro de acero que andaba dando vueltas por ahí. Empezó a ser cada vez más. Empezaron a ver fotos de, no sé,
un Privitera hermoso con un race y ruedas de perfil de carbono alto así. Y yo dije, yo quiero tener una bicicleta así. Claro. Y bueno, y en el 2012, a fines del 2012, armé la oficial, la primer fija que la usé bastante ¿Te tiempo. acordás cuál era? Sí, el mismo cuadro el que armé al principio, pero lo desarmé, lo pinté, le hice un trabajito de pintura piola, ya le armé una ruedita más linda. Todavía en ese momento no había masa flip-flop. Mira. Te estoy hablando de... Amigo, no había masa flip-flop. Mirá. Había algunas masas de piñón fijo, pero era más difícil encontrarlas. Y en esa época empezaba a ver cada vez más, qué sé yo, cuadros, ruedas, dando vuelta, porque fue el momento en que empezó a cambiar o que la gente empezó a pasar mucho del pistero a la rutera, o el cuadro de acero al cuadro de aluminio. Entonces empezaron a ver cuadros de acero por todos lados, todos los talles, y ahí se empezaron a armar 1000 bicicletas. Wow. Hace un Un montón de tiempo. anecdotón, ¿eh? Un Hace un anecdotón montón de tiempo. gigante. Y bueno, ¿qué fue lo que... Por ahí ya podemos que lo respondimos. ¿Qué fue lo que te atrapó ahí en ese momento? Del fijo, Sí. lo que me atrapó primero de la bicicleta es como lo fácil que la armé. Literalmente armé una bicicleta con las cosas que tenía en mi casa. Y eso de darle simpleza también me hizo empezar a andar un poco más en ella, ¿no? Entonces empecé a... Cada tanto salían, como te dije recién, cada tanto salía a entrenar. Cada tanto salía a dar algunas vueltas. Y a su vez entrenaba con la rutera, ponele. Pero no sé, el fijo tenía algo que me gustaba, qué sé yo. ¿Quién es ese no sé qué? Cada vez empecé a ver bicicletas mejores armadas, dando vuelta por ahí. No en 9 de julio, de donde soy yo, sino en internet. Claro. Entonces como que los foros me empezaron a abrir mucho más la cabeza de decir, mirá, aquel le puso eso, una rueda de perfil de carbono así a un cuadro de acero de hace 15 años. Y mirá cómo queda para la calle. Para la calle tenés una rebici, ¿no? Totalmente. Totalmente. Te armabas ¿Y una... tus dos amores? ¿Cuál? No, bueno. ¿Qué me Eh, podrías decir de tus dos amores? Esta bici es, yo creo sin equivocarme, la mejor bici que tuve técnicamente. Técnicamente es una nave. Sí. Me gusta muchísimo. No, también, no necesita presentación. Sí. Es muy rígida, cuando te agarras de abajo, la bicicleta es... como la distribución del peso está muy bien. Y aparte llegar a ella fue como un proceso que te estoy hablando de que en el 2011 armé el primer cuadro de acero. Claro. Y mirá la bici Mirá que... que llegaste. Mirá a lo que... O sea, ¿Cómo? a ¿Qué lo te que se falta convirtió. ahora? Mirá, ¿qué te falta ahora? No, que de hecho con la bici de acero tampoco me faltaba nada. Porque Claro. siempre como... Bueno, es buena esa actitud. Ya siempre hablaremos un poco más de eso. Eso. Como que siempre fue... Mi búsqueda en la bici fue divertirme. Primero. Y eso. Armar una bicicleta con lo que tenga y que me sirva para salir a dar una vuelta. Ya ganaba yo con la bici. Bueno, y para que no se ponga celoso Emma, hablemos de la otra. Porque si no, Sí. se Bueno, va a chiflar desde acá. sí. La otra bici fue... De hecho fue una de las primeras veces que vine a Capital. Que después eso es para seguir. De las primeras veces que vine a Capital fue en el año 2002. Vine a hacerme... Ya hacía rato que corría y mi viejo me dijo, bueno, vamos a hacer una bicicleta. Y en ese momento estaba Privitera, que estaban fabricando cuadritos. O sea, ya hacía... Privitera siempre fabricó cuadros, pero bueno, justo en esa época era como lo mejorcito que se podía aspirar como nacional. O lo mejorcito nacional, no. De hecho, Privitera es... El mío es increíble, tiene unos recaños, es una rebici. Totalmente recomendada. Recomendada acá. De lo mejorcito. Bueno, y en el 2002 vinimos a hacer la medida. Tener una bici a medida es algo que... Es como cuando vas a un sastre y te hacen el saco, el pantalón, la camisa. Sí. Y no solamente eso, sino también el tiempo de esperar a que se la hagan, el color, decidir todo. Eso es como... Para mí lo que más vale de las bicis, no solamente el material en el que está hecho y la geometría que tenga, sino
el amor que vos le ponés a esa Sí. bici y del tiempo que estuviste buscándola y de los deseos que le pusiste y de cómo la querías. Ya eso, como de haberla formado en tu cabeza, ya es algo que la convierte en algo muy tuyo.